amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Penalistas, el programa especializado en materia penal, elaborado por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy estará con nosotros el doctor Mario Leonel Abanto Quevedo, presidente del Juzgado Supraprovincial Colegiado Penal Permanente de Cajamarca. Él nos tiene variada información y además también nos hablará sobre las buenas prácticas que ha podido elaborar en pleno estado de emergencia. Pero antes presentaremos nuestras acostumbradas noticias regionales. Continúan visitas de control y monitoreo a las Cortes del Perú. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal que preside el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, luego de realizar varias visitas presenciales en algunas Cortes de Lima, continuó el turno de manera virtual a las Cortes del país que se ubican al interior. En los demás distritos judiciales, las visitas serán realizadas en la modalidad virtual conforme a un cronograma establecido. Así tenemos que Tumbes, Amazonas, Ancash y Apurímac, junto con Arequipa, fueron monitoreados el 26 de octubre, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Santa, Huancavelica al día siguiente, en tanto que Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad el 2 de noviembre. El 3 de noviembre visitaremos Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco, seguido de Piura, Puno, San Martín, Selva Central y Sullana el 5 de noviembre, mientras que en Tacna y Ucayali el 9 de noviembre. Corte Superior de Justicia de Piura implementa cabinas móviles de videoconferencias en comisarías. En un trabajo articulado, la Corte Superior de Justicia de Piura y la región policial implementaron 4 cabinas digitales móviles para la realización de diligencias judiciales con detenidos, víctimas y personas en condición de vulnerabilidad en las comisarías de Piura, Castilla, 26 de octubre y Chulucanas, generando de esta manera mayor celeridad en la realización de las audiencias, además de una mejor gestión de recursos humanos y logísticos. La Sala Penal Especial de Juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de Pasco condenó a Carlos Orlando Espinosa Yerén, ex fiscal de Pasco, a 4 años de pena privativa de la libertad efectiva por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios de Pasco. Y bien, tal como anunciáramos, ya está con nosotros el doctor Mario Leonel Abanto Quevedo, presidente del Juzgado Supraprovincial Colegiado Penal Permanente de Cajamarca. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, Alejandra. Saludos desde Cajamarca. Agradezco a la unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal y en especial al juez superior Gustavo Álvarez Trujillo, juez de nuestra Corte de Cajamarca. Estoy a su disposición. Gracias, doctor. Sabemos que durante el estado de emergencia el colegiado a su cargo ha realizado 3 buenas prácticas. Una de ellas, la modificación interpretativa del mandato de conducción compulsiva de testigos y peritos durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Gracias, Alejandra. Sucede que el Código Procesal Penal señala que cuando una persona que tiene que ser examinada, que tiene que declarar en juzgamiento, es citada correctamente, es decir, se entera correctamente de que debe asistir a la audiencia y no lo hace, es posible que a pedido del fiscal o del abogado defensor, el juzgado ordene a la policía que ubique a esta persona, lo aprenda físicamente y lo lleve a la sala de audiencias para ser examinada. Es una conducción compulsiva, a eso se refiere el Código Procesal Penal. Pero en el juzgado colegiado hemos interpretado que esto ya no se puede ordenar tal cual la regla procesal dispone, sino que hemos cambiado el significado con anuencia tanto de la Fiscalía como de la Defensa para que ahora la conducción compulsiva se entienda como un mandato de inmovilización policial transitoria. ¿Qué implica esto? Que la orden de conducción compulsiva se tiene que ejecutar por la policía siempre, pero ahora consistirá en ubicar a la persona
inmovilizarla en donde se encuentre, ya sea su domicilio o su centro laboral, y hacerla participar del juzgamiento a través de un dispositivo móvil después de que ha sido correctamente identificada por la policía. Eso es inmediato, es decir, se hace en el momento, día y hora en que se realiza la audiencia. De ese modo, se termina con el examen de la persona y ésta recobra, por supuesto, su plena libertad para desempeñarse en su casa o en su trabajo. Ya entonces, de ese modo, y en atención a los deberes de distancia social y prevención de contagio de SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de la COVID-19, no estamos llevando a las personas desde donde se ubican en contacto cercano con el agente policial, eventualmente hasta una comisaría o hasta una carceleta, hasta que sean examinadas, y eso implica otra vez un traslado desde la carceleta hasta la sede de audiencia judicial, que generalmente son salas que no promueven, que no guardan la distancia social. Esa forma ya nos ha rendido frutos y ha sido posible el examen de testigos esencialmente, incluso de peritos bajo esta inmovilización policial transitoria. En eso consiste, Alejandra, esta asignación de significado en función a la consecución de los fines, es decir, lograr que esta persona participe del juzgamiento, y la armonización con la necesidad de salvaguardar la salud, no solamente del testigo o perito, sino también de los policías, personal administrativo e incluso de los jueces. De todos los intervinientes y los actores de un proceso. Está muy bien, doctor, la explicación. Luego, durante el tiempo de la pandemia, la relación ha sido muy fuerte entre los entes que están vinculados, es decir, el trabajo articulado entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y desde su colegiado, han trabajado de manera virtual, pero de manera también armónica y articuladamente, como se mencionaba. ¿Cuál ha sido su experiencia? Coméntenos. Sí, gracias. Efectivamente, nuestra experiencia ha sido bastante enriquecedora porque no solamente hemos tenido plena disposición de la policía de apoyo a la justicia para el caso de los juzgamientos que se realizan en un juzgado penal colegiado como el que presido, junto a mis colegas Enver Ramos y Omar Suárez Lipa, que integramos este colegiado en Cajamarca, sino que hemos recibido el apoyo institucional del Ministerio Público también, que ha comprendido la necesidad de poner a buen recaudo, la salud no solamente de las personas que participan en el juzgamiento, en la audiencia de juzgamiento, sino de su propio personal, tanto notificadores, fiscales, como asistentes en función fiscal. Y eso se ha logrado a través de iniciativas que, en consonancia con esta disposición de inmovilización policial transitoria de la que ya hablamos, la Fiscalía ha implementado, primero a partir de sus provincias, y entiendo que ya lo vienen haciendo también en la sede del Distrito Judicial en Cajamarca. ¿Qué han hecho los fiscales de provincia, esencialmente en San Miguel y San Marcos? Han convocado a sus testigos a la sede fiscal. De ese modo, se eliminan las brechas de conectividad, porque Cajamarca es una región mayoritariamente rural, en la que la cobertura telefónica y de datos de Internet 4G no está muy bien implementada. Entonces, para hacer posible el examen de los testigos, los fiscales han trasladado a sus testigos a la sede fiscal en el primer piso, donde han implementado cabinas para las audiencias remotas, para las audiencias a través de Google Meet. Allí examinan a los testigos, estando los fiscales manteniendo distancia en el segundo piso, por ejemplo. Y de ese modo también se eliminan brechas que tienen que ver con el acceso, porque a veces no hay suficientes recursos para que el testigo asista a la audiencia, es decir, se traslade. E incluso, nos ha sucedido muchas veces, se bloquean las vías, ya sea por protestas sociales, temas de lluvias, huaicos. Esta forma en la que el Ministerio Público está procediendo ahora elimina esas barreras y permite un carísimo objetivo que ha sido y es transversal en nuestro país: realizar las audiencias de juzgamiento en la menor cantidad de sesiones posible. Hemos llegado a hacer audiencias en un solo día, en dos, gracias a esta ayuda y compromiso tanto de la policía en primer lugar como del Ministerio Público después. Pero no solamente ello, también tenemos el apoyo decidido de la Defensoría Pública, del Ministerio de Justicia, que siempre está dispuesta a organizarse bien a partir de los roles de turnos que establece con los defensores públicos para brindar un defensor público en las audiencias de juzgamiento que, conforme dispone el Código Procesal Penal, son inaplazables. De ese modo lo estamos haciendo con el apoyo de las instituciones que son también actoras del proceso penal, Alejandra.
Bien se dice que juicio iniciado, juicio terminado, y hacia eso ha apuntado su juzgado supraprovincial, y me parece súper bueno. Ahora, más bien, sobre este tema se suma una segunda buena práctica, que es la incorporación de recomendaciones para la realización de audiencias remotas en la resolución que cita juzgamientos, hecho que ha innovado en Cajamarca y todo el país. Sí, Alejandra, gracias por resaltar esa práctica que surge también de la concepción que hoy por hoy debe adoptarse de lo que es una audiencia remota a través de un medio virtual. La audiencia es remota porque las personas no se reúnen en un ambiente físico para hacer la audiencia. Se reúnen de sus lugares de ubicación actual en el momento en que se realiza la audiencia en simultáneo a través de un medio virtual, como es la plataforma Google Meet que empleamos en el Poder Judicial. Entonces, la orientación que debe darse a la resolución judicial con la que se cita a audiencia debe enfatizar primero eso, dejar claro a quienes no tienen un conocimiento elemental del proceso penal que cuando se cita a audiencia, esa citación ya no implica desplazarse a un lugar. No, debemos y hemos adaptado el lenguaje empleado en la resolución judicial para que el ciudadano al que se dirige esa resolución comprenda que no debe moverse de su vivienda o del lugar en donde se encuentra para asistir a la audiencia judicial. Los abogados defensores también ya lo han entendido y más adelante voy a comentarte a Alejandra cómo es que ellos coadyuvan también a este propósito. Y bajo esa perspectiva hemos incorporado en la resolución judicial este cambio de orientación en el uso del lenguaje para dejar claro primero que no es necesario ir a la sede de corte. Eso en primer lugar. Luego hemos reformulado en un párrafo específico orientaciones para abogado defensor, para el acusado y para el fiscal inclusive, a efectos de lograr que se realice efectivamente la audiencia remota a través de un medio virtual como es Google Meet. Para ello hemos precisado que, por ejemplo, para los fiscales y abogados, cuando llegue el momento de presentar documentos, ya no los vamos a presentar en papel porque no estamos en un mismo ambiente, estos ya deben estar, antes de iniciar la audiencia, escaneados en PDF, y hemos instruido de cómo debe hacerse uso de la plataforma Google Meet para hacer la presentación de ese PDF en pantalla, de modo que todos puedan verlo. Eso por un lado. Para el abogado defensor le hemos trasladado la experiencia de los fiscales de San Miguel y San Marcos para que, si su patrocinado no cuenta con internet en su vivienda o no puede, o el único acceso que tiene para acceder a internet es a través de su teléfono y no tiene saldo para hacerlo, pueda concurrir al despacho del abogado defensor, asegurando su colaboración con el órgano jurisdiccional, brindándole el acceso a su patrocinado a la cámara web y así pueda participar, siempre por supuesto manteniendo la distancia necesaria y mínima. Ello también implica que siempre usen la mascarilla y que puedan descubrirla apenas un instante para acreditarlo contra su ficha de RENIEC que nosotros, el director de debates del juzgamiento que corresponde, tiene a la vista. Otras recomendaciones para fiscales, por ejemplo, esto es muy importante, es que el enlace Meet que se les proporciona lo entreguen a todos sus órganos de prueba, incluyendo sus peritos, sus testigos, pero con la indicación que ellos deben hacer con los testigos y peritos, de que estos no ingresen a la sala de audiencias a la hora en que se cita, sino a la hora en que se llama. Porque los testigos y peritos deben escuchar los alegatos preliminares, la presentación primigenia del caso. Esas son las recomendaciones que a grandes rasgos hemos adoptado. Bien, doctor. También tenemos una última buena práctica que su colegiado ha podido poner en práctica y es sobre las herramientas en línea para el control de la jurisprudencia en primera y segunda instancia. ¿Eso nos puede comentar? Con mucho gusto, Alejandra, claro que sí. Sucede, Alejandra, que en el juzgado colegiado no teníamos una herramienta para hacer control o seguimiento de las sentencias que emitimos. Entonces, advertimos que en el sistema integrado judicial que empleamos todos los jueces sin distingo de especialidad para registrar la actividad procesal, ya sea a través del registro de decretos, autos, sentencias,
no había una herramienta, un módulo específico para hacer este seguimiento. Entonces, teniendo en consideración que hoy por hoy existen servicios en línea de alta calidad e incluso gratuitos que nos permiten el trabajo colaborativo, en el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Cajamarca creamos una hoja de cálculo en la plataforma Google y la compartimos con los 3 jueces de este colegiado. Y en esta hoja registramos las sentencias que emitimos por año. Tenemos la data completa desde 2018. Y ya en las postrimerías de este año estamos por completarla. De todas las sentencias que emitimos. Y esas sentencias pueden ser, pues, con sentido condenatorio, absolutorio, puede haber retiros de acusación, puede haber autos de sobreseimiento por que se ha declarado la prescripción de la acción penal, por ejemplo, o como lamentablemente nos está sucediendo en estas semanas, tenemos también que declarar la extinción de la acción penal por fallecimiento de los acusados. Lo hemos venido a descubrir por esta pandemia que nos afecta a todos. Y no solamente registramos qué sentencia emitimos, sino su número, la fecha en la que ha sido emitida. ¿Quién fue entre los 3 jueces el que dictó la ponencia de esa sentencia? ¿Qué sala fue la que la revisó en caso haya sido apelada? Y en el caso de los colegiados, generalmente la mayoría de sentencias son apeladas por la gravedad de la pena que se impone. ¿Qué suerte tuvo esa sentencia en segunda instancia? Y ahí hay varias opciones. Pudo haber sido confirmada, revocada, anulada en parte, o totalmente anulada. Todas esas variables también figuran en esta herramienta colaborativa que hemos creado. Y por último, también el nivel de detalle llega a establecer el tipo de delito e incluso el juez superior que se pronunció como ponente en segunda instancia. De ahí que, por ejemplo, podemos tener información de, ¿cuántas sentencias se emitieron en 2018 por violencia sexual en Colegiado de Cajamarca? ¿Cuántas fueron absolutorias y cuántas condenatorias de ese subgrupo? Además, ¿cuántas fueron emitidas por tu servidor, Alejandra, por el juez Ramos o por el juez Suárez? ¿Cuántas fueron de ese subgrupo, además, confirmadas o anuladas? ¿Qué juez superior fue el que más anuló, fue el que más confirmó? Toda esa información, que es riquísima no solamente para el propio juez, sino inclusive para la Junta Nacional de Justicia, la proporciona esta herramienta que hemos desarrollado y que ojalá a través de la puesta en conocimiento de la unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal se puede adoptar en otros distritos judiciales. Bien, doctor. Sí, resaltamos esa información que usted nos está brindando en estos momentos, que también el equipo técnico está trabajando unos índices de evaluación por juez, por asistente, por delito, y eso va a generar que la contabilidad de los casos atendidos sea más específico y de manera que también los estudiosos, los que realizan investigaciones, puedan trabajar, ¿no?, temas enfocados a solucionar ello. De otro lado, esta última buena práctica que ha mencionado INACE en Cajamarca con su colegiado penal supraprovincial, que también manifiesta se podría dar y recoger en otros colegiados, teniendo en cuenta que geográficamente Cajamarca, por sus distancias, y como usted lo ha mencionado, es un distrito muy rico en geografía, en costumbres, en población. Sin embargo, no ha tenido ninguna falla en el servicio del Google Meet. Coméntenos sobre ello. Sí, efectivamente, Alejandra, eso es algo que también a nosotros nos sorprende, pero tiene que ver con el hecho de que se han involucrado en el éxito de esta herramienta virtual, como ya he mencionado, los fiscales en primer lugar y luego, tomando su experiencia, los abogados defensores que concitan, que promueven que sus patrocinados concurran a sus oficinas para que puedan participar, ya sea manteniendo la distancia o con otra computadora, de la conexión a Internet que eventualmente podrían no tener, ya sea en sus domicilios o en el ámbito rural, que muchos de ellos son también. No olvidemos que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial es eso, supraprovincial. Todo el distrito judicial de Cajamarca, excepto San Ignacio y Jaén, que pertenecen a otro distrito judicial de acceso geográfico. Pero imagínense, incluso esa situación que hace que 2 provincias de Cajamarca pertenezcan judicialmente a otro distrito judicial, a Lambayeque, ya no sea así debido a que Google Meet elimina las restricciones de
geografía. Incluso la provincia de Bolívar, que es de La Libertad, pertenece a Cajamarca, jurisdiccionalmente. Jurisdiccionalmente. Es más fácil llegar, así es, desde Cajamarca es más fácil llegar a Bolívar que desde La Libertad. Esas limitantes ya Google Meet las elimina. Pero volvamos a su éxito. Es exitosa en la medida en que el personal de las secretarías de causas del Juzgado Penal Colegiado se han esforzado en hacer accesible el uso de la plataforma entre los ciudadanos, no solamente entre los fiscales, sino también entre los acusados. ¿Cómo así? Debido a que tenemos limitaciones en la efectividad de las notificaciones con cédula, el personal de las secretarías de causa está llamando a los acusados, gracias a la buena información que nos brindan los fiscales que obtienen en los números telefónicos de los acusados, y se toman el tiempo de explicarles: señor, tiene usted un número o este número al que me estoy comunicando, le puedo enviar el enlace de Google Meet para que usted ingrese a la audiencia el día y hora en el que se le está citando. Generalmente la respuesta es positiva, y cuando eso es así, le explican cómo es que tiene que hacer, de dónde baja la aplicación, cómo accede. Y eso acorta las brechas, porque caramba, antes de esta pandemia nadie había capacitado a los ciudadanos procesados en el uso de Google Meet, pero lo hace la Secretaría de Causas con el objeto de que la persona pueda participar. Y a partir de la necesidad, hemos visto, Alejandra, que en algunas ocasiones los acusados ingresan, pero no saben encender el micrófono o habilitar la cámara para ver su rostro y contrastarla con la ficha de RENIEC. Ahora saben hacerlo, porque han sido instruidos elementalmente, desde luego, por las secretarias de causas de nuestro juzgado. Eso, desde luego, contribuye a realizar efectivamente la audiencia. Como juez penal de Cajamarca y a criterio personal, ¿sería recomendable y bueno que se tomen todas estas medidas en cuenta en la realización de las audiencias virtuales? Sí, efectivamente. Ahora, hacer de la plataforma Meet, imaginemos, la regla para la realización de las audiencias, allí por lo menos en donde hay brechas de comunicación, donde el contacto cara a cara ya no es posible o es muy difícil, imaginando un futuro en el que esta situación de pandemia se supere, sería posible, pero a partir de la conjunción de esfuerzos. Primero necesitaríamos que los operadores de la provisión de servicios móviles de Internet hagan que la cobertura sea mayor y de mejor calidad. Y si eso no es posible, o incluso a la par, podríamos comprometer a los gobiernos locales, incluso los de centros poblados, para que sean ellos los que al menos tengan una dotación de calidad para acceder a Internet, de modo que la persona citada a una audiencia pueda ir a su municipalidad distrital y participar de una audiencia judicial convocada haciendo uso de la plataforma municipal ya previamente instalada. Pero no solamente eso, también es posible que a través de una iniciativa que podría partir del Ministerio de Justicia, si no de la Sala Plena de la Corte Suprema o de la unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, se pueda adoptar dos acciones importantísimas desde nuestro particular punto de vista. Que toda persona que obtiene su DNI a los 18 años obtenga también una casilla electrónica para cualquier notificación del Estado con ella, no solamente judicial, también tributaria, por ejemplo, municipal, del SAT, cualquier servicio estatal a esa casilla. Pero se podrá decir, no todas las personas tienen acceso a Internet o incluso saben leer, pero sí tienen una municipalidad distrital, sí tienen un teniente gobernador, y allí está su acceso. Esa conjunción de herramientas haría que la asistencia a las audiencias judiciales de tipo penal se garantizara. Son pues esfuerzos que conducen al claro anhelo del Estado electrónico, del gobierno electrónico, dicho con propiedad, al que tenemos que aspirar y del cual tenemos que ver en esta situación de pandemia tan lamentable una oportunidad, Alejandra. Doctor Mario Leonel Abanto Quevedo, presidente del Juzgado Supraprovincial Colegiado Penal Permanente de Cajamarca. Para todos nosotros ha sido un gusto poder conversar con usted. Sus palabras finales en este programa Penalistas. Gracias Alejandra. Únicamente agradecerles de verdad en nombre del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Cajamarca, en nombre de todo nuestro
equipo y en especial de los jueces que lo integramos, el juez Enver Ramos Tenorio, el juez Omar Suárez Lipa y su servidor, Mario Abanto Quevedo, que extendemos nuestro agradecimiento a todo el equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal que conduce nuestro juez de la Corte de Cajamarca, el juez superior Gustavo Álvarez Trujillo, al que agradecemos, y en especial a ustedes, el equipo técnico que está detrás del programa Penalistas, al que desde ya nos ponemos siempre a su disposición. Muchas gracias, doctor Mario Leonel Abanto Quevedo, presidente del Juzgado Supraprovincial Colegiado Penal Permanente de Cajamarca, por brindarnos esta entrevista, y además nosotros nos queda más que felicitarlos por esta buena iniciativa, como le llaman, buenas prácticas en materia penal que han generado un mejor resultado en el trabajo que desarrolla en el Distrito Judicial de Cajamarca. Y bien, a todos ustedes el agradecimiento por su sintonía. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y también estamos en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. Hasta la próxima.